Quiero que veamos lo que hace este hombre que está completamente bajo el control de Satanás. Es muy importante saber cómo reconocer la actividad del enemigo. ¿Qué hace un hombre que está bajo el control de Satanás? Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, esas son preguntas bastante duras. Ciertamente son preguntas que captarán mucho nuestra atención, así que permíteme retomar una de ellas. ¿Cómo se reconoce la actividad de Satanás? Bueno, estamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y estamos observando al hombre de pecado, al anticristo como Juan le llama. Y la pregunta que haces es una pregunta muy práctica. ¿Cómo poder reconocer la actividad del maligno? Veamos lo que dice la Biblia sobre la actividad de la persona que está más llena de Satanás que cualquier otra persona que haya vivido jamás, el hombre de pecado, el anticristo. Y si podemos discernir a partir de la Biblia cómo reconocer las marcas de esa persona, entonces los rastros de lo que se ve en su plenitud serán las evidencias que podríamos esperar ver hoy de las otras obras de Satanás. Y vamos a ver que esa es una persona que se exalta a sí misma, que es lo que Satanás mismo hizo, y también intenta tomar el lugar de Dios. Así que vamos a revisar algunas pautas sobre cómo podemos reconocer la actividad de Satanás en el día de hoy. Muy bien, con una introducción como esa, no quiero esperar ni un segundo más. Sumerjámonos de lleno en el mensaje. El anticristo se exalta a sí mismo. Aquí está el pastor Colin. Ahora, quiero tratar de mostrarles dos cosas hoy. La primera es que creo que necesitamos saber algo sobre el hombre de pecado. ¿Quién es él? ¿Qué hace? Pero luego, en segundo lugar, quiero que vean hoy qué tiene que ver todo esto con nosotros. Porque lo que aprendamos aquí les dará sabiduría para discernir las batallas y las luchas en las que se encuentran hoy. Y quizás estén pensando a este nivel que esto suena como si nos estuviéramos alejando un poco de lo que estábamos hablando al inicio, pero les prometo que no es así. Regresaremos directamente a discernir la batalla en la que se encuentran hoy. Así que por favor ténganme paciencia. Veamos primero al hombre de pecado. ¿Quién es él y qué es lo que hace? Y luego veremos qué tiene que ver con nosotros hoy. Ok, ¿quién es el hombre de pecado? Permítame describirlo de esta manera y luego veremos las palabras que se usan aquí en la Escritura. En resumen, el hombre de pecado es una persona que aparecerá en escena poco antes del día del Señor. La maldad se manifestará en su punto máximo a través de esta persona. La rebelión humana contra Dios llegará a su máxima exposición en Él, a través de Él y bajo su liderazgo. Se nos dicen tres cosas y se usan tres palabras muy importantes sobre este hombre. Primero, el versículo 9 nos habla de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás. Lo segundo que se nos dice sobre él es que será revelado, que es la palabra más distintiva que se usa en el versículo 3. El día del Señor no vendrá hasta que sea revelado el hombre de pecado. Y tercero, se nos dice acerca de sus falsos milagros. Estoy mirando el versículo 9. La obra de Satanás se manifestará con todo poder y señales y prodigios mentirosos, falsos. Ahora, ¿quién viene a tu mente cuando piensas en alguien que viene, que es revelado y que hace milagros? ¿Venida? ¿Revelación? ¿Milagros? Pues Jesucristo, claro. Capítulo 2, versículo 8. El Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El capítulo 1, versículo 7 nos habla sobre el día en que el Señor Jesús sea revelado desde el cielo. Y lees a través de los evangelios, y Jesús es quien hace milagros verdaderos, señales reales y prodigios verdaderos que todavía continúa haciendo al día de hoy. Este hombre, por lo tanto, es una parodia de Cristo. Él será la antítesis
de todo lo que hay en nuestro Señor Jesús, razón por la cual cuando el apóstol Juan escribe sobre esta misma persona, le da un título diferente. Pablo lo llama el hombre de pecado y Juan lo llama el anticristo. El anticristo, eso está en 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Esa es la manera de Juan decir lo mismo. Incluso ahora añade que muchos anticristos han surgido también. Permítanme leer este comentario de William Hendrickson, que me pareció muy útil para resumir quién es este hombre de pecado, este anticristo. Hendrickson dice: Satanás no puede encarnarse. Vale la pena pensar en eso. Satanás no puede encarnarse. Solo el Hijo de Dios puede hacerlo. Satanás no puede encarnarse, pero le gustaría imitar a la segunda persona de la Trinidad, tanto como le sea posible. Anhela un hombre sobre el cual tenga un control total y que cumpla su voluntad. Ahora, eso es precisamente lo que es el hombre de pecado, el anticristo, la parodia de Jesús, la antítesis, la oscura antítesis de todo lo que hay en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En segundo lugar, quiero que veamos lo que hace este hombre que está completamente bajo el control de Satanás, este hombre de pecado, este anticristo. Es muy importante saber cómo reconocer la actividad de Satanás. ¿Qué hace un hombre que está completa y totalmente bajo el control del enemigo, de Satanás mismo? Se nos dan dos respuestas a esa pregunta en el versículo 4. Aquí está la primera. El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ese Dios es con minúscula, por cierto. Fíjense que no dice que se exalte a sí mismo sobre Dios con mayúscula. Él no puede hacer eso. Podría pensar que podría intentarlo, pero nadie logra jamás exaltarse por encima del Dios verdadero. Eso es imposible. Lo que hace es exaltarse sobre todo lo que llaman Dios con minúscula, sobre todo lo que es objeto de culto. En otras palabras, Él se exalta sobre todo lo que es adorado y sobre todo lo que es llamado Dios con minúscula en el mundo, sobre toda religión. Esa es la única manera de entender esa frase. ¿Han notado en nuestra cultura, y no solo en nuestra cultura, sino de manera mucho más amplia en todo el mundo, que muchas personas están aceptando un consenso creciente de que la religión promueve la intolerancia y que la intolerancia promueve la violencia? Ese es un consenso que cada vez va en aumento, que se percibe cada vez más en todo nuestro planeta. Lo escuchas todo el tiempo por todas partes. ¿Cuántos problemas en el mundo de hoy tienen su raíz en la religión? Y es así como un número creciente de personas está llegando a creer que la religión en sí misma es en realidad una fuerza para el mal, una raíz de violencia en el mundo. Una de las formas en que escuchas eso es cuando la gente dice: me interesa la espiritualidad, pero estoy en contra de la religión organizada. Seguramente has escuchado a alguien decir algo así. Y oirás que dicen: yo prefiero pasar por alto la religión organizada. Además, estoy en contra de la religión organizada. Ese es el ambiente de nuestro tiempo en muchas culturas. Y no tengo ninguna duda de que nuestro tiempo está preparándose para un líder que se exaltará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. En otras palabras, un líder que se exaltará contra el Islam, un líder que se exaltará contra el cristianismo y contra el judaísmo y contra el hinduismo y hasta el budismo. Y él dirá: malditas sean todas sus casas. La religión es la fuente de la intolerancia y de la violencia en el mundo y debemos romper su poder. Es la religión la que está dividiendo el mundo. Deshagámonos de ella y entonces tendremos paz. Así diría él. No es tan fácil de imaginar, ¿verdad? Ese mensaje resonará con la gente de manera transcultural en todo el planeta. Personas que están desesperadas por quitarse los grilletes de su religión.
Y a medida que él presente ese mensaje, reunirá personas de distintas culturas para sí mismo a nivel mundial. Y al pensar en eso, no me resulta difícil imaginarlo en lo absoluto. No me parece algo tan lejano ni tan inconcebible. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith. Vamos a hacer una pausa por un momento, pero retomaremos el mensaje El anticristo se exalta a sí mismo en solo un momento. Este mensaje forma parte de una serie más amplia donde estamos dándole un vistazo al libro de Segunda de Tesalonicenses, el cual es un libro que trata acerca de darte aliento y esperanza para que puedas mantener el rumbo cuando estés cansado de la batalla. Si alguna vez te pierdes un programa de la serie, puedes escucharlo en línea visitando abrelabiblia.org. Ahora regresemos al mensaje. Nuevamente con nosotros, aquí está el pastor Colin. Noten lo que hace después. Lo primero es que se exalta a sí mismo contra toda religión. Malditas sean todas sus casas. Lo segundo es que se sienta en el templo de Dios, versículo 4, proclamándose Dios. Ahora, si quieren entender la forma de cómo trabaja Satanás, está justo aquí. Así que por favor síganme con cuidado. Si él se instala en el templo de Dios, ¿qué es lo que estaría reemplazando? Para responder esa pregunta, simplemente tienes que pensar qué hay en el templo de Dios. Él entra en el templo de Dios, lo que sea que esté en el templo de Dios será expulsado. Entonces, ¿qué hay en el templo de Dios? Muchos de ustedes lo saben. En el centro del templo había una habitación de 9 metros de largo por 9 metros de ancho por 9 metros de alto que se llamaba el lugar santísimo. En el centro de esa habitación que había una caja de madera que era el arca del pacto. En los tiempos del Antiguo Testamento, ¿qué había en esa arca? Una copia de la ley de Dios. Así que cuando leemos sobre un hombre que se instala en el templo de Dios, debemos entender que está reemplazando la ley de Dios por sí mismo, consigo mismo. Es por eso que se le llama el hombre de pecado. ¿Qué más hay en el templo? Sobre el arca había una tapa, y ese era el lugar donde una vez al año el sumo sacerdote entraba con la sangre de un animal sacrificado y rociaba esa sangre sobre la tapa, sobre la cubierta del arca. Y el rociado de sangre era para hacer expiación por los pecados del pueblo. Así que cuando leemos sobre este hombre instalándose en el templo de Dios, debemos entender qué está reemplazando. En términos del Nuevo Testamento, él está reemplazando el sacrificio. En otras palabras, está proclamando a sí mismo como el Salvador. Ha aniquilado toda religión. Malditas sean todas sus casas. A mi alrededor encontraremos la paz mundial una vez que nos hayamos deshecho de todo lo demás. En el Antiguo Testamento leemos sobre cómo la gloria del Señor entraba en el templo y llenaba el templo. La presencia de Dios en varias ocasiones descendió en una gran nube. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, nos hablan del momento en que los sacerdotes ya no podían cumplir su servicio debido a la nube. La gloria del Señor llenaba el templo. Así que cuando leemos sobre un hombre que se instala en el templo de Dios, debemos entender que está intentando reemplazar a Dios consigo mismo. Es por eso que dice aquí, se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Ahora, Pablo dice en el versículo 7 que el espíritu que lleva al hombre a hacer estas cosas ya está actuando en el mundo. Cuando piensas en eso, se vuelve muy obvio. Esto es lo que hace el pecado. En esencia, así es como se ve la obra de Satanás. Es ponerse uno mismo en el lugar de Dios. Es ponerse uno mismo en el lugar de la ley de Dios. Y es ponerse uno mismo en el lugar del sacrificio de Cristo. Y ustedes saben bien cómo se ve ese espíritu. Cuando yo pienso que se trata de mí, que yo soy primero, me estoy poniendo en el lugar de Dios. Nadie me dice qué hacer. Eso es ponerse en el lugar de la ley de Dios. Soy una buena persona. Soy una gran persona. No lo necesito. Eso significa ponerse en el lugar del sacrificio de Cristo. ¿Ven ese espíritu actuando en el mundo hoy? El solo decirlo es tan obvio.
Y aquí está la pregunta más importante. ¿Ves ese patrón en ti mismo? ¿Lo ves en ti? Y me dirás, bueno, pero yo soy cristiano. Sí lo sé, te estoy hablando a ti y me estoy hablando a mí mismo. Tienes fe en Cristo, pero tu propia experiencia es que encuentras algo, este impulso que surge dentro de ti. Es algo que no puedes explicar y te angustia. Aquí estás en Cristo, tus pecados han sido perdonados, el poder del pecado sobre ti se ha roto, pero su presencia aún no ha sido eliminada. Hay una especie de abismo dentro de ti y el misterio del pecado permanece. Hay profundidades ocultas de orgullo y de autojusticia que acechan en tu alma y acechan en mi alma también, y están ahí, en algún lugar del alma de toda persona. Y esta es nuestra batalla. Miren, aquí estoy yo, un pastor. Al menos algunas personas tienen opiniones amables sobre los pastores. Recuerdo una niña que una vez me dijo que pensaba que yo dormía en la iglesia. ¿No es un pensamiento maravilloso? Y otro día otra niña se acercó a mi esposa Karen y le dijo, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿El pastor Colin ha leído alguna vez algún otro libro que no sea la Biblia? ¿Qué les parece? Escuchen, ¿sería posible que un pastor sucumbiera a un espíritu que dice, todo se trata de mí? Estoy seguro que están de acuerdo con eso. ¿Sería posible que un pastor desarrollara un espíritu de, nadie me dice lo que tengo que hacer? Pues si pueden ver cómo eso podría sucederle a un pastor, pueden ver cómo también le podría suceder lo mismo a ustedes. Esa es la realidad para todos nosotros en esta batalla que libramos. El poder secreto del pecado está actuando en ti y en mí y tiene el propósito de destruirnos. En nuestra iglesia hay un matrimonio que se está desmoronando. ¿Y por qué se está desmoronando? Porque uno de ellos está diciendo, todo se trata de mí. Y el otro le está respondiendo, yo decido lo que va a pasar. Y ambos están diciendo, tengo la razón, soy una buena persona. Y es el pecado el que destruye los matrimonios, destruye los negocios, destruye las iglesias y busca destruirte a ti y destruirme a mí. Así que esta es la gran batalla de tu vida, como lo es la gran batalla de la mía, y lo será hasta el día en que muramos, porque estamos justo en el centro de lo que es el pecado, el misterio del pecado. De eso está hecho el pecado, de ponerte a ti mismo en el lugar de Dios, de ponerte a ti mismo en el lugar de su ley y de ponerte a ti mismo en el lugar del sacrificio de Cristo. Esa es la batalla. Y entonces nos deja con la pregunta, ¿cómo superamos eso? ¿Cómo voy a progresar? ¿Cómo voy a prevalecer? Bueno, debo decirles que eso es lo que veremos la próxima semana. Pero pensé que no podía dejarlos así en el aire, así que permítanme darles el título que está en el versículo 8. Trabajemos hacia atrás. Hemos dicho que existe el hombre de pecado, el hombre impío, y detrás de él el espíritu de la anarquía. Y eso está con nosotros incluso ahora. Simplemente hagamos esta pregunta. ¿Cómo es destruido el hombre de pecado? Porque si sabemos cómo es destruido el hombre de pecado, entonces sabremos cómo será destruido el espíritu que está detrás de él y al que nos enfrentamos. ¿Están conmigo? Entonces miren el versículo 8. ¿Cómo es destruido el hombre de pecado? Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este es un momento para decir amén. ¿No es así? ¿Cómo lo derrocará el Señor Jesucristo? Con el espíritu de su boca. En otras palabras, cuando Cristo aparezca, será algo así como se acabó, ya no existes más. Así es como se ejercerá el poder soberano de Jesucristo y lo destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, si el hombre de pecado es destruido por el Espíritu de Cristo y el resplandor de su venida, se deduce que el poder secreto del pecado será destruido de la misma manera. ¿Y cómo? Por su espíritu y por su resplandor, su aliento, su vida, su espíritu. Así es como prevalecerás en tu batalla, por el aliento de Dios, por la presencia y el poder del Espíritu Santo en tu vida.
Sopla sobre mí aliento de Dios, lléname de vida y de ti, para que pueda amar lo que tú amas y hacer lo que tú harías. Y no solo su aliento, sino su resplandor. Cuando logres ver su resplandor, no estarás absorto en el tuyo. Es este gran principio en la vida cristiana. No puedes estar absorto en tu propio resplandor mientras estás mirando el resplandor de Jesucristo. Si estás absorto en tu propio resplandor, en tu propia gloria, en tus propios logros, eso indica que tus ojos no están puestos en el Señor Jesús. Y la forma en que Cristo nos libra de la destrucción mortal de la preocupación por nuestra propia gloria es mostrándonos la suya. Por lo cual Pablo dice en 2 Corintios 3:18 que es mientras contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Así es como somos transformados a su semejanza, razón por la cual reunirse para adorar cada fin de semana es de tanta importancia para la dinámica de tu vida espiritual. Tu esperanza de vencer el poder secreto del pecado en tu vida reside en que Cristo sopla su vida en ti. Y tu esperanza de prevalecer en la batalla reside en ver y contemplar la gloria de Dios que te transformará a la semejanza de Jesucristo. Oremos, Padre, vemos este misterio del pecado no solo en el mundo, sino también en nosotros mismos. Veo hoy cuán profunda es esa raíz en mí. Veo en mí mismo ese espíritu que surge y dice, todo se trata de mí. Nadie me dice lo que debo hacer. Yo soy una buena persona. Líbrame, Señor, líbrame de este pecado que está actuando dentro de mí. Sosténme en esta gran batalla. Gracias por tu amado Hijo. Gracias porque por su espíritu y resplandor, Él destruirá al hombre de pecado para siempre. Derriba el amor que se consume por mi gloria y pon mis ojos en la gloria de Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Y me encanta esa frase que el pastor Colin ha compartido con nosotros hace un momento. Tu esperanza para vencer el poder secreto del pecado en tu vida reside en la vida que Cristo ya ha soplado y sigue soplando en ti. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado El Anticristo se exalta a sí mismo, el cual forma parte de nuestra serie más amplia, Mantener el rumbo cuando estás cansado de la batalla. Y es que a veces nos cansamos en la batalla contra el pecado y en seguir a Jesús. Estoy seguro que esta serie será de gran aliento. Colin, ¿tienes un nuevo recurso que te gustaría mencionar? Sí, es un curso llamado Lecciones Esenciales de Jesús para el Ministerio. El curso responde a la pregunta, ¿cómo crece realmente el reino de Dios? En Mateo capítulo 13, Jesús cuenta dos breves parábolas, la de la semilla de mostaza y la de la levadura, para mostrarte que aunque la obra de Dios comienza siendo pequeña, su crecimiento es inevitable. El Evangelio puede comenzar como una pequeña semilla, pero crece hasta llegar a todo el mundo. Para tomar el curso Lecciones Esenciales de Jesús para el Ministerio, visita abrelabiblia.org. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos cómo se ve el poder secreto del pecado en la vida de quienes nos rodean sin conocer a Cristo.